Krishna, muchas gracias por vuestra presencia. Vamos a continuar con nuestro estudio del Néctar de la Instrucción, Sri Upadeshamrita, de Srila Rupa Goswami. Y el tema que nos toca hoy es el verso segundo, que describe los aspectos desfavorables para lograr el éxito en el camino del Bhakti. Podemos mirar un momentito en la pantalla para repasar en dónde estamos, el resumen de los contenidos. Los versos del 1 al 3 describen los principios básicos. El primer verso, los 6 impulsos que vimos el otro día, el jueves. Hoy serían las 6 actividades desfavorables al Bhakti y el martes serán las 6 actividades favorables. Los versos del 4 al 6 nos enseñan al respecto de cómo relacionarnos con devotos. Los versos 7 y 8, la esencia de la instrucción expresada a través del canto y del recuerdo de Krishna, ocupando el habla y la mente de esta manera. Y los versos finales, las glorias de Radha Kunda. La primera parte hasta el verso 7, para los que estaban en el estudio del Néctar de la Devoción, que imagino sois la mayoría, los primeros 7 versos del Upadeshamrita corresponden con Sadhana Bhakti y en particular con un enfoque al Vaidhi Bhakti, la práctica regulada, disciplinada del servicio devocional. Si bien muchas de las enseñanzas que encontramos se extienden de forma natural a las etapas de perfección como Bhava y Prema. Y ahí estamos los principios básicos divididos de esta manera, un poquito más de cerca. Y ahora pasamos al verso de hoy, que lo tenemos en la pantalla, lo vamos a cantar. Recordad que es un verso de memorización. Atyahara prayasascha prajalpo niyamagraha Jana sangascha laulyam cha Shadbir bhaktir vinashyati. La traducción por su divina gracia, Srila Prabhupada. Cuando alguien se enreda demasiado en las siguientes 6 actividades, queda arruinado su servicio devocional. Primero, comer más de lo necesario o acumular más fondos de los requeridos. Segundo, esforzarse demasiado por cosas mundanas que son muy difíciles de obtener. Tercero, hablar innecesariamente sobre temas mundanos. Cuarto, seguir las reglas y las regulaciones de las escrituras únicamente por seguirlas y no para avanzar espiritualmente, o rechazar las reglas y regulaciones de las escrituras y trabajar independiente o caprichosamente. Quinto, asociarse con personas de inclinaciones mundanas que no se interesan en cultivar conciencia de Krishna. Y 6, codiciar logros mundanos. Una anotación interesante es que los versos 2 y 3 son exactamente iguales que 2 versos que están en el Hatha Yoga Pradipika, que es un texto clásico medieval de la misma época que Rupa Goswami. La única diferencia es que el
creo que es Swami Svatmananda, creo, si recuerdo correctamente el autor del Hatha Yoga Pradipika. La única diferencia es que Srila Rupa Goswami utiliza la palabra Bhakti y el autor del Hatha Yoga Pradipika utiliza la palabra yoga. No sabemos con exactitud si uno tomó del otro, si fue una inspiración divina, que si por ejemplo Rupa Goswami tomó ese verso clásico de Hatha Yoga, que era de su época, son del mismo periodo, y modificó, puso la palabra Bhakti en lugar de yoga, o si fue al revés, o si fue inspiración divina, o es que estas 6 actividades son clásicas en la autodisciplina espiritual. Pero es algo que me pareció curioso cuando, no me acuerdo cómo fue que llegó a mis manos el Hatha Yoga Pradipika, y viendo los textos noté esto, que eran exactamente, el sánscrito es igualito, solamente es Sharpir Bhakti Vinashyati, Sharpir Yogo Vinashyati. Y en el número 3 también. Srila Prabhupada dice en el significado: la existencia humana tiene por objeto llevar una vida sencilla, con pensamientos elevados. Ya que todos los seres vivientes condicionados están bajo el control de la tercera energía del Señor, este mundo material está concebido de tal forma que uno esté obligado a trabajar. La Suprema Personalidad de Dios posee 3 energías o potencias primarias. La primera se llama Antaranga Shakti, o sea, la potencia interna. La segunda se llama Tatastha Shakti, o sea, la potencia marginal. La tercera se llama Vairanga Shakti, o sea, la potencia externa. Las entidades vivientes constituyen la potencia marginal, y ellas están situadas entre las potencias interna y externa, estando subordinadas como sirvientas eternas de la Suprema Personalidad de Dios. Las Jivatmas, o sea, las entidades vivientes atómicas, tienen que permanecer ya sea bajo el control de la potencia interna o el de la externa. Cuando ellas están bajo el control de la potencia interna, exhiben su actividad natural y constitucional, a saber, dedicarse constantemente al servicio devocional del Señor. En el Bhagavad Gita 9.13 se afirma esto: Mahatmanas tumam partha, o hijo de Prita, aquellos que no están alucinados, las grandes almas, están bajo la protección de la naturaleza divina. Ellos se dedican completamente al servicio devocional, pues me reconocen como la original e inagotable Suprema Personalidad de Dios. La palabra Mahatma se refiere a aquellos que son comprensivos sin una mentalidad tullida. Las personas de mentalidad tullida, siempre ocupadas en satisfacer sus sentidos, a veces extienden sus actividades para hacer el bien a otras personas mediante algún ismo, tal como el nacionalismo, el humanitarismo o el altruismo. Puede que ellos rechacen la complacencia personal de sus sentidos a cambio de la complacencia de los sentidos de otros, tales como sus familiares, los miembros de su comunidad o de su sociedad, ya sea nacional o internacional. En realidad, todo esto es una complacencia extendida de los sentidos, pasando de lo personal a lo comunal y a lo social. Desde el punto de vista material, puede que todo esto sea muy bueno, pero tales actividades no tienen ningún valor espiritual. El fundamento de semejante actividad es la complacencia de los sentidos, ya sea personal o extendida. Solo se puede llamar Mahatma o persona comprensiva
a aquel que complace los sentidos del Señor Supremo. Aquí se habla de comprensivo en el sentido, no en un sentido terrenal, de alguien que es empático con otra persona a nivel material, sino alguien que entiende, que puede ver con sabiduría la vida, que no ve solamente el concepto material de la existencia. Está diciendo que estas cosas no tienen valor espiritual porque se encuentran en el concepto corporal de la vida. Tratamos de salvar los cuerpos, pero no cuidamos el alma que vive dentro. Limpiamos la jaula, pero no alimentamos el pájaro que está dentro de la jaula. Ese es el problema, y por eso Srila Prabhupada es tan categórico en marcar la diferencia entre lo que constituye comprensión espiritual, Mahatma, y lo que constituye una mentalidad material cubierta, en sánscrito, Duratma. En el verso recién citado del Bhagavad Gita, las palabras de Devim Prakritim se refieren al control que ejerce la potencia interna, o sea, la potencia dadora de placer de la Suprema Personalidad de Dios. Esta potencia dadora de placer se manifiesta como Srimati Radharani, o como la expansión de ella, Lakshmi, la diosa de la fortuna. Cuando las almas individuales, Shiva, están bajo el control de la energía interna, su única actividad es satisfacer a Krishna, o sea, Vishnu. Esa es la posición del Mahatma. Si uno no es un Mahatma, entonces es un Duratma, o sea, una persona de mentalidad tullida. Tales Duratma, mentalmente tullidos, son puestos bajo el control de la potencia externa del Señor Mahamaya. Todas las entidades vivientes dentro de este mundo material están en realidad bajo el control de Mahamaya, cuya tarea es someterlas a las tres clases de sufrimientos: Adidaivika Klesha, sufrimientos que causan los semidioses, tales como las sequías, los sismos y las tormentas; Adibhautika Klesha, sufrimientos causados por otras entidades vivientes, tales como los insectos o los enemigos; y Adhyatmika Klesha, sufrimientos causados por el cuerpo y la mente de uno, tales como las enfermedades físicas y mentales. Daiva Bhutatma Etava. Las almas condicionadas sufren diversas dificultades al estar sujetas a estos tres sufrimientos debido al control de la energía externa. Algo que cabe subrayar aquí, cuando Srila Prabhupada habla de que practicar servicio devocional es estar bajo el refugio de la energía interna de Krishna, Srimati Radharani, en relación al verso, porque se podría decir que tiene que ver todo esto con el verso que estamos viendo, que nos habla de los principios desfavorables para el servicio devocional. Los que hayáis hecho el curso de formación en Bhakti Yoga, curso de Bhaktas o curso introductorio, quizás recordaréis que aprendíamos acerca de 6 etapas en el proceso de la entrega. ¿Os suena? 6 etapas. Y 2 de ellas son: una es aceptar lo favorable y rechazar lo desfavorable. Entonces esto es parte del proceso del Bhakti o el proceso de la entrega, y estas son es lo desfavorable, que según el proceso de la entrega es lo que debemos rechazar si queremos progresar en el camino de conciencia de Krishna. Si alguien quiere continuar un par de páginas más hasta que yo indique pausa. El principal problema al que se enfrentan las almas condicionadas es la repetición del nacimiento, la vejez, las enfermedades y la muerte. En el mundo material,
uno tiene que trabajar para mantener juntos el cuerpo y el alma. Pero ¿cómo realizar ese trabajo de manera que favorezca la ejecución del proceso de conciencia de Krishna? Todo el mundo requiere posesiones tales como granos alimenticios, ropa, dinero y otras cosas necesarias para mantener el cuerpo. Pero uno no debe acumular más de lo que necesite para satisfacer sus verdaderas necesidades básicas. Si se sigue este principio natural, no habrá ninguna dificultad para mantener el cuerpo. Las entidades vivientes inferiores de la escala evolutiva por arreglo de la naturaleza no comen ni acumulan más de lo necesario. En consecuencia, en el reino animal generalmente no hay ningún problema económico ni escasez de los artículos de primera necesidad. Si se deja un saco de arroz en un lugar público, los pájaros vendrán a comer unos pocos granos y se irán. Sin embargo, el ser humano se llevará todo el saco. Él se comerá todo lo que quepa en el estómago y luego tratará de guardar lo que sobre. Según las escrituras, está prohibido este acto de acumular más de lo necesario, atyahara. El mundo entero está sufriendo ahora debido a eso. El acumular y comer más de lo necesario también ocasiona prayasa, o sea, un esfuerzo innecesario. Por disposición de Dios, cualquier persona de cualquier parte del mundo puede vivir muy pacíficamente si tiene alguna tierra y una vaca lechera. El hombre no necesita trasladarse de un lugar a otro para ganarse la vida, ya que puede producir granos alimenticios localmente y obtener leche de las vacas. Con eso se pueden resolver todos los problemas económicos. Afortunadamente, el hombre ha recibido una inteligencia superior para cultivar conciencia de Krishna, o sea, la comprensión de Dios, su relación con Él y la meta final de la vida, amor por Dios. Desafortunadamente, el supuesto hombre civilizado, sin darle importancia a la comprensión de Dios, utiliza su inteligencia para adquirir más de lo necesario y comer solo para satisfacer la lengua. Por disposición de Dios, hay suficientes facilidades para producir leche y granos para los seres humanos de todo el mundo, pero en vez de usar su inteligencia superior para cultivar conciencia de Dios, los supuestos hombres inteligentes emplean mal su inteligencia, produciendo muchas cosas innecesarias e indeseables. Por ello, se abren fábricas, mataderos, burdeles y licorerías. Si se le aconseja a la gente que no acumule demasiados bienes, ni coma en exceso, ni trabaje innecesariamente para adquirir comodidades artificiales, ellos pensarán que se les está aconsejando regresar a una forma de vida primitiva. A la gente generalmente no le gusta adoptar la vida sencilla con pensamientos elevados. Así es su desafortunada situación. El objetivo de la vida humana es comprender a Dios, y el ser humano recibe una inteligencia superior para lograrlo. Los que creen que esta inteligencia superior tiene por objetivo alcanzar un estado superior deben seguir las instrucciones de las escrituras védicas. Cuando alguien recibe esas instrucciones dadas por las autoridades superiores, puede situarse realmente en el estado donde hay conocimiento perfecto y darle un verdadero significado a la vida. Vale. Srila Prabhupada, que nos ha explicado brevemente, ha elaborado sobre las dos primeras. Atyahara, comer más de lo necesario, o también significa, ahara es comer, ati es en exceso, o también significa acumular más bienes de los requeridos, porque también es otra forma de comer. A veces en lenguaje coloquial decimos, pues ahora cuando nos pasa algo, hacemos algo mal y luego nos viene la reacción, pues a lo mejor alguien dice, pues mira, ahora me lo tengo que comer. No usamos esa expresión, ahora me lo tengo que comer con patatas. ¿Lo habéis escuchado esto? Es algo que hacemos mal, es decir, que cuando acumulamos más bienes de los necesarios, es otra forma de comer, esa acumulación de bienes. Está muy unido. Por eso normalmente se recomienda, si tienes algo que no usas durante un año, significa que no lo necesitas, pásalo a otra persona que le pueda dar uso. Eso mantiene, digamos, mantiene la despensa en orden, sin excesos,
y nosotros estamos más tranquilos, más felices, más limpio, la mente también está más clara. Eso es importante. Es verdad que cuando alguien tiene familia, pues es normal que tenga algo de reserva para emergencias, etcétera, algunos ahorrillos y tal, pero el punto principal es que es importante dejar fluir la energía, sabiendo que es energía de Krishna, y no ser una persona avara que ni la usa ni deja usarla. A veces se utiliza la expresión que alguien se comporta como el perro del hortelano que ni hace ni deja hacer. A veces el perro del hortelano está ahí ladrando o metiéndose, no deja que la persona trabaje la tierra, pero tampoco el perro va a hacer nada, ¿no? Entonces, en relación a las posesiones materiales, es importante el evitar atyahara, porque nos distancia del conocimiento esencial de que Krishna es el propietario de todo y que nosotros no somos más que sirvientes y cuidadores de la energía de Krishna, sirvientes de Krishna y cuidadores de su energía en su servicio. Y Prabhupada conectaba también que este comer y acumular más de lo que se necesita ocasiona un sobreesfuerzo, prayasa. Como necesito más cosas, artificialmente necesito cosas que realmente no son necesarias, pero creo que las necesito, entonces tengo que trabajar mucho más lo que realmente hace falta, y ese tiempo que estoy trabajando por cuestiones mundanas no lo dedico a la meta de la vida humana, que es la autorrealización y la comprensión de Dios. Y ahí Srila Prabhupada nos ha hablado de esto. Siguiente punto. En el Srimad Bhagavatam 1.2.9, Sri Sutta Goswami describe de esta manera el Dharma humano correcto. Dharmasya hi apavagriyasya. Ciertamente que el propósito de todas las actividades ocupacionales, Dharma, es alcanzar la liberación final. Nunca deben efectuarse estas para obtener una ganancia material. Además, aquel que está dedicado al servicio ocupacional más elevado, Dharma, no debe utilizar nunca la ganancia material para cultivar la complacencia de los sentidos. El primer paso de la civilización humana lo componen las actividades ocupacionales efectuadas según los mandatos de las Escrituras. La inteligencia superior del ser humano debe ser entrenada para que comprenda el Dharma básico. En la sociedad humana existen diversos conceptos religiosos descritos como hindú, cristiano, hebreo, maometano, budista, etc. Ya que sin religión la sociedad humana no es mejor que la sociedad animal. Como se afirmó antes, Dharmasya hi avapagyasya narto rihayapakalpate. La religión existe para alcanzar la emancipación y no para conseguir pan. A veces la sociedad humana manufactura algún supuesto sistema de religión encaminado a lograr el progreso material. Pero eso está lejos del objetivo del Dharma verdadero. Religión significa comprender las leyes de Dios, ya que la ejecución correcta de estas leyes lo conducen a uno finalmente fuera del enredo material. Ese es el verdadero propósito de la religión. Desafortunadamente, la gente adopta la religión para prosperar materialmente, debido a atyahara, o sea, un deseo excesivo por alcanzar esa prosperidad.
Sin embargo, la verdadera religión educa a la gente para que esté satisfecha con lo indispensable en la vida mientras cultiva conciencia de Krishna. Aunque necesitemos el desarrollo económico, la verdadera religión lo permite únicamente para que provea lo más indispensable de la existencia material. El verdadero propósito de la vida es preguntar sobre la verdad absoluta. Si nuestro esfuerzo, prayasa, no es para preguntar acerca de la verdad absoluta, únicamente incrementaremos el esfuerzo por satisfacer nuestras necesidades artificiales. El aspirante espiritual debe evitar el esfuerzo mundano. Otro impedimento es prayalpa, el hablar innecesariamente. Cuando nos reunimos con algunos amigos, de inmediato comenzamos a hablar innecesariamente, lo cual suena igual al croar de unos sapos. Si tenemos que hablar, debemos hablar acerca del movimiento de conciencia de Krishna. Aquellos que no pertenecen al movimiento de conciencia de Krishna se interesan en leer montones de periódicos, revistas y novelas, en resolver crucigramas y en hacer muchos otros disparates. De ese modo, la gente simplemente pierde su valioso tiempo y energía. Los ancianos de los países occidentales, retirados de la vida activa, juegan a los naipes, pescan, ven la televisión y tienen debates sobre ideas sociopolíticas inútiles. Todas estas actividades frívolas y otras más están incluidas dentro de la categoría de prayalpa. Las personas inteligentes interesadas en desarrollar conciencia de Krishna nunca deben participar en tales actividades. El término Jnana Sangha se refiere a asociarse con personas que no están interesadas en desarrollar conciencia de Krishna. Uno debe evitar estrictamente semejante compañía. Por eso, Srila Narottam Dasa Thakura nos ha recomendado vivir solo en compañía de los devotos conscientes de Krishna. Uno siempre debe dedicarse a servir al Señor en compañía de los devotos del Señor. El asociarse con gente dedicada a un tipo similar de actividad es muy conducente a progresar en dicha actividad. En consecuencia, las personas materialistas toman diversas asociaciones y clubs para intensificar sus esfuerzos. Por ejemplo, en el mundo de los negocios encontramos instituciones tales como la Bolsa de Valores y la Cámara de Comercio. En forma similar, nosotros hemos establecido la Asociación Internacional para la Conciencia de Krishna, para darle a la gente la oportunidad de asociarse con aquellos que no han olvidado a Krishna. Esta compañía espiritual que ofrece nuestro movimiento, ISKCON, se está incrementando día a día. Mucha gente de diferentes partes del mundo está uniéndose a esta asociación para despertar su conciencia de Krishna latente. Vale, aquí Srila Prabhupada ahora ha explicado dos más. Elaboró al respecto de la importancia de utilizar la vida humana correctamente en el desarrollo de conciencia de Krishna, en la autorrealización, y ha explicado prayalpa. El principio es el mismo que las dos anteriormente mencionadas. La energía que empleamos hablando de temas mundanos, prayalpa, es energía que no empleamos en Krishna, en avanzar espiritualmente. Y eso hace que la vida es corta, o sea, es algo que hay que aprovecharla. En los que tenemos un poquito de edad, tenemos la experiencia práctica, cómo la vida pasa volando. Y a veces recuerdas algo de la juventud y parece que fue ayer, pero han pasado 30, 40 o 50 años, o 60 en algunos casos. O sea que
que es algo que hay que aprovechar el tiempo, es una energía sumamente valiosa y no hay que malgastarla en conversaciones frívolas y superficiales. Como dice el refrán, por la boca muere el pez. En este caso, a través del prayalpa, el pez muere por la boca, por el paladar, porque quiere disfrutar, pero es el mismo principio. A través del prayalpa perdemos esa energía humana y morimos en la vida espiritual. Y Jnana Sangha está muy relacionado, que son las malas compañías. Como dice el refrán, dime con quién andas y te diré quién eres. Las malas compañías hacen que también perdamos el norte en el camino de la vida y que nos olvidemos de Krishna y del servicio devocional a Krishna. Ahora, Srila Prabhupada comenta, va a reiterar, de hecho vuelve a las anteriores, porque se está comentando esta segunda parte del significado en base a un comentario de Upadeshamrita que escribió su maestro espiritual Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati. El comentario se titula Anuvritti y veremos cómo Prabhupada nos da otras perspectivas al respecto y también va a comentar sobre las otras dos que nos quedan, Niyama Graha y Laulia, que son las dos últimas. Siguiente lector. Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur escribe en su comentario a Nuvriti que el esfuerzo excesivo hecho por los especuladores mentales o los filósofos áridos para adquirir conocimiento cae dentro de la categoría de atyara, acumular más de lo necesario. Según el Srimad Bhagavatam, es enteramente vano el esfuerzo que hacen los especuladores filosóficos al escribir muchísimos libros sobre la filosofía árida carente de conciencia de Krishna. El trabajo de los karmis, que escriben muchísimos libros sobre el desarrollo económico, también cae dentro de la categoría de atyara. Quedan también incluidos dentro del control de atyara todos los que no tienen ningún deseo para desarrollar conciencia de Krishna y que únicamente se interesan en poseer más y más cosas materiales, ya sea en forma de conocimiento científico o de ganancia monetaria. Los karmis solo trabajan para acumular más y más dinero, pero para las generaciones futuras, debido a que desconocen su propia posición futura, están interesados únicamente en conseguir más y más dinero para sus hijos y nietos. Dicho tontos, ni siquiera saben cuál será su propia posición en la próxima vida. Hay muchos incidentes que ilustran este punto. Una vez, un gran karmi acumuló una inmensa fortuna para sus hijos y nietos, pero más tarde, conforme a su karma, nació en la casa de un zapatero situada cerca del edificio que había construido en su vida anterior para sus hijos. Sucedió que cuando ese mismo zapatero fue a su antigua casa, sus hijos y nietos, pasando, lo golpearon a zapatazos. A menos que los karmis y los ñagis se interesen al proceso de conciencia de Krishna, solamente continuarán desperdiciando su vida en actividades infructuosas. Se llama Niyana Agrada el hecho de adoptar algunas reglas y regulaciones de las escrituras para derivar algún beneficio inmediato, tal como lo abogan los utilitarios, y se llama Niyana Agrava al hecho de no seguir la regla y las regulaciones de los astras, destinada al desarrollo espiritual. La palabra agraha significa afán por adoptar y agraha significa no adoptar. Agregando cualquier de estas dos palabras a la palabra niyana, reglas y regulaciones, se forma la palabra niyagraha. Así pues, el término niyagraha
tiene un significado doble que se extiende conforme a la combinación particular de las palabras. Los interesados en el proceso de la conciencia de Krishna no deben ansiar adoptar reglas y regulaciones con la finalidad de mejorar económicamente. En vez de eso, deben adoptar muy fielmente las reglas y regulaciones de las Escrituras para avanzar en el sendero de conciencia de Krishna. Ellos deben seguir estrictamente los principios regulativos, evitando la vida sexual ilícita, comer carne, los juegos de azar y drogarse o embriagarse. Uno debe evitar también relacionarse con mayavadis, quienes solamente blasfeman en contra de los Vaishnavas, devotos. Se clasifica como atiaris a los bhukti kamis, que se interesan en la felicidad material. Los mukti kamis que desean liberarse al fundirse en la existencia del absoluto, carente de forma, Brahman, y a los siddhi kamis que desean perfeccionar la práctica del yoga místico. No es conveniente en absoluto relacionar con tales personas, quienes han incluido dentro de la categoría de avaricia, laulia, los deseos de desarrollar la mente para perfeccionar la práctica de yoga místico, para fundirse en la existencia del Brahman o para desarrollar una propiedad material caprichosa. Todos los intentos por adquirir semejantes beneficios materiales o supuesto avance espiritual son estorbo en el sendero de conciencia de Krishna. Vale, muy bien. Bien, aquí Srila Prabhupada, citando a Srila Bhaktisiddhanta, ha dado un matiz más de Atyahara. Atyahara también es el acumular más conocimiento del necesario. Es decir, cuando se acumula un conocimiento material que no se usa al servicio de Krishna, eso sería Atyahara también. Es otro matiz que, si os habéis fijado, he explicado al principio. El principio de Niyama Graha tiene un doble significado. El término Niyama en el yoga clásico, los que estéis familiarizados con las 8 fases del yoga, las 2 primeras son Yama y Niyama. Yama son las abstinencias, como por ejemplo los principios regulativos serían, y el Niyama son las virtudes o las observancias positivas del yogi. Básicamente Yama y Niyama constituyen los valores éticos de la práctica de la autodisciplina espiritual. Así que Niyama Graha, según donde se ponga el acento es una palabra compuesta, Niyama y Agraha o Agraha, la A con acento o sin acento, significa la A sin acento, o sea, la A corta, Agraha, significa el no seguirla en los niyamas. Y el seguirlos de una forma mecánica, sin entender lo que uno está haciendo, se considera también otra forma de niyama graha. Porque la persona se apega mucho a la regla, pero no entiende el porqué de la regla. Es como en el Néctar de la Devoción estudiábamos los 64 principios del Vaidhi-Sadhana Bhakti. ¿Y cuál era la esencia de los 64 principios? Efectivamente, recordar siempre a Krishna y nunca olvidarle. Si alguien se queda en la regla, pero no ve el propósito de la misma, realmente no progresa. Es prácticamente hablando como no seguirla. O canta mecánicamente el Mahamantra, está pensando, y el canto de japa es como un sonido de fondo que tiene. Algún beneficio hay, pero prácticamente es como remar sin levantar el ancla y nos quedamos estancados. ¿Hay alguna pregunta, parece? Hare Krishna Maharaj, reciba mis reverencias, tengo 2 preguntas. No es una pregunta. ¿La gula es un pecado capital que en el catolicismo te lleva al infierno? ¿Lo mismo ocurre con comer más de lo necesario?
Y luego pone, en la sociedad moderna vemos que hay devotos que se relacionan con gente mundana en los trabajos. Buenos karmis. Supuestamente siguen algunos principios, pero muchos devotos consideran a estos buenos karmis mejores que los devotos. ¿Esto qué significa desde el punto de vista de las escrituras sagradas? Sí, bueno, son dos preguntas, ¿no? Parece, por un lado sobre la gula y luego la segunda parte de los buenos karmis en relación a los devotos. Referente a la gula, ciertamente sí, Atyahara está relacionado con la gula. Claro, no está hablando de si te has comido un chapati o dos más un día, porque el comer más de lo necesario implica, no es un poquito más, realmente es, como se suele decir, vivir para comer y no comer para vivir. El comer debe llevarse a cabo para mantener el cuerpo y el alma juntos y como un acto de servicio devocional para honrar el alimento sagrado ofrecido a Krishna. Creo que viene ahora, yo no sé si viene aquí o ya lo leímos el otro día, pero en el tema del control, creo que quizás lo leímos el otro día. La forma de controlar la lengua es comer solamente prasada, alimento ofrecido a Krishna, y comerlo a unas horas. Eso de forma natural ayuda a regular el Atyahara y a controlar la gula. Pero sí, si alguien se excede y cae queda controlado por el paladar, puede degradarse, sí. Porque el comer más de lo necesario, como aprendimos en el verso 1, puede producir enfermedades esas enfermedades le pueden impedir tener un buen sadhana. Una cosa lleva a la otra. También el comer más de lo necesario también le lleva por tener demasiada energía en el cuerpo. La energía tiene que salir por algún lugar y se manifiesta en la forma de un impulso sexual desenfrenado, muy difícil de controlar, y eso puede llevar a la caída. De esa manera, en ese ciclo, se produce un efecto dominó y una cosa lleva a la otra. Y al respecto de la segunda parte, cuando a veces hacen afirmaciones por parte de miembros de la comunidad de devotos que expresan su frustración diciendo que hay personas que no son devotas, que se comportan de una manera mejor, etc. Hay que tener cuidado con ese tipo de afirmaciones, porque si bien es cierto que puede que tengamos cosas que aprender de personas que no son devotas, que se comportan piadosamente, y que esas cosas que podemos aprender las podemos aplicar al servicio de Krishna. Si bien es cierto esto, hay que tener cuidado con esas afirmaciones, porque si alguien es piadoso, pero para su propia complacencia o para una complacencia extendida de los sentidos, esa persona está perdida, porque no le sirve. Yo puedo hacer algo, ser muy, muy piadoso materialmente, pero si no entiendo que soy un alma eterna y que el propósito de la vida es aprender a servir a Dios y a entregarme, realmente no soy mejor, porque estoy perdido. Sí que el devoto neófito que no sabe cómo relacionarse y cómo comportarse, haría bien en aprender modales de esas personas y aplicarlos en el servicio de Krishna. Pero esas personas no aplican los modales para servir a Dios, sino para servir su propio egoísmo o un egoísmo extendido dentro del plano material de la vida. Espero haber respondido a la pregunta. Tiene matices sutiles. Es importante prestar atención y no caer en esa trampa, porque el siguiente paso es cuando digo eso, es que me voy con personas del mundo material
abandono la compañía de personas que están entregadas a cultivar el servicio a Dios y me olvido de Dios. Al final termino en el ámbito material. Es peligroso ese tipo de afirmaciones. ¿Hay alguna pregunta más? Karunasakti de Vidasi. Hare Krishna Maharaj y Vaisnavas presentes y reverencias. Respecto a Prayalpa, se menciona que también lo es leer periódicos, ver películas, ir al teatro. En ocasiones, por nuestra naturaleza u ocupaciones, hacemos estas cosas. Pensamos que de algún modo también son útiles como herramientas para nuestro Sankirtan. Entonces, ¿cuál sería nuestra relación apropiada o equilibrada con estas cosas? Por otro lado, quizá dentro de esta Prayalpa pudiese incluirse el mal uso del Facebook. Bueno, lo está preguntando, que si se podría... Es una pregunta, sí. Sí, el mal uso del Facebook sería otra forma de Prayalpa, porque podemos perder el tiempo, porque básicamente lo que se pone... El Facebook es un río que no tiene fin. Todo el mundo cuelga cosas y si uno se pone a mirar lo que cuelgan todo el mundo, hay que ser selectivo lo que miramos, porque si no perdemos mucho tiempo y ese tiempo no lo aplicamos en conciencia de Krishna y estas cosas pueden distraernos del propósito de la vida. Una forma de equilibrar es que debemos dar prioridad a la lectura o a la visualización de literatura y de vídeos trascendentales sobre otro tipo de literatura terrenal que podemos emplear o supuestamente podemos emplear al servicio de Krishna. Porque a veces también la mente nos puede engañar diciendo, no, yo voy a ver esta película porque tiene conexión con Krishna. Claro, todo tiene conexión con Krishna. También y perdonadme por la comparación que voy a hacer ahora, también la caca que evacuamos también tiene relación con Krishna, pero no la ponemos en el plato. O sea, cada cosa a su lugar. Entonces, disculpad si el ejemplo es un poco heavy, pero es para ser gráfico. A veces entonces con los temas mundanos hay que tener cuidado, como con el COVID, hay que tener cuidado y el protegerse, porque si no terminan quitándonos la energía espiritual. Pero sí es cierto que una formación cultural bien aplicada al servicio de Krishna es útil. O sea que en ese sentido si tenemos dudas sobre algo concreto, podemos consultarlo con nuestro maestro espiritual o con algún Vaishnava o Vaishnavi mayor de confianza que puedan darnos una opinión más específica sobre algo en concreto. Espero haber respondido. Si no, pueden expresarlo en el foro. Vale, yo creo, como el tiempo, a ver lo que nos queda. Nos quedan solo 2 páginas, ¿no? Pues yo creo que lo podemos leer ya y vemos si hay alguna pregunta más y terminamos. La moderna guerra que libran los capitalistas y comunistas se debe a que han eludido el consejo de Srila Rupa Goswami referente a Atyahara. Los capitalistas modernos acumulan más riqueza de la necesaria y los comunistas, envidiando su prosperidad, quieren nacionalizar todas las riquezas y propiedades. Desafortunadamente, los comunistas no saben cómo resolver el problema de la riqueza y su distribución. En consecuencia, no se soluciona nada cuando la riqueza de los capitalistas cae en manos de los comunistas. En oposición a estas dos filosofías, la ideología consciente de Krishna afirma que toda riqueza le pertenece a Krishna. Así que
no podrá solucionarse el problema económico de la humanidad a menos que toda la riqueza pase a ser administrada por Krishna. No puede resolverse nada al poner la riqueza en manos de comunistas o los capitalistas. Si hay un billete de $100 tirado en la calle, puede que alguien lo recoja y lo guarde en su bolsillo, pero esa persona no es honesta. Puede que otro hombre vea el dinero y decida dejarlo ahí, pensando que no debe tocar la propiedad ajena. Aunque este segundo hombre no se roba el dinero, ignora su uso correcto. El tercer hombre que ve el billete de $100 puede que lo recoja, encuentre al hombre que lo ha perdido y se lo entregue. Este hombre no se roba el dinero para gastárselo, ni lo abandona permitiendo que se quede en la calle. Este hombre es tan honesto como sabio al tomarlo y entregarlo a la persona que lo ha perdido. El simple hecho de transferir la riqueza de los capitalistas a los comunistas no puede resolver el problema de la política moderna, pues se ha demostrado que cuando un comunista obtiene dinero, lo utiliza para complacer sus sentidos. La riqueza del mundo en realidad le pertenece a Krishna, y toda entidad viviente, hombre y animal, tiene derechos por nacimiento de usar la propiedad de Dios para su propia manutención. Cuando alguien toma más de lo necesario para mantenerse, ya sea el capitalista o un comunista, se convierte en un ladrón y como tal está sujeto al castigo de las leyes de la naturaleza. Se debe utilizar la riqueza del mundo para el bienestar de todas las entidades vivientes, ya que ese es el plan de la madre naturaleza. Todos tienen el derecho de vivir usando la riqueza del Señor. Cuando la gente aprenda el arte de utilizar científicamente la propiedad del Señor, no usurpará más de los derechos de los demás. Entonces se podrá formar una sociedad ideal. El primer mantra del Sri Upanishad enuncia el principio básico de dicha sociedad espiritual. Isa vasya idam sarvam yat kinchan jagatian jagat tenatya tena bujitan ma grihdaj kasyavidyadanam. El Señor posee y controla todo lo animado e inanimado que hay en el universo. Por eso, uno debe aceptar solamente las cosas que necesita para sí mismo, las cuales están reservadas como su cuota, y no debe aceptar otras cosas, sabiendo bien a quién le pertenece. Los devotos conscientes de Krishna saben muy bien que el Señor ha concebido este mundo material como con una disposición perfecta, de manera que satisfaga todas las necesidades vitales de todos los seres vivientes, sin que unos tengan que inmiscuirse en las vidas de otros o usurpar sus derechos. Esta disposición perfecta le provee a todo el mundo la cuota adecuada de riqueza conforme a sus verdaderas necesidades, para que todos puedan así vivir pacíficamente conforme al principio de llevar una vida sencilla con pensamientos elevados. Los materialistas que desafortunadamente no tienen fe en el plan de Dios y tampoco aspiran a lograr un desarrollo espiritual superior, emplean mal la inteligencia que Dios les ha dado, solo para acrecentar sus posesiones materiales. Ellos ingenian muchos sistemas, tales como el capitalismo y el comunismo materialista, para mejorar su posición material. Ellos no están interesados en las leyes de Dios ni en la meta superior, ansiando siempre satisfacer sus deseos ilimitados para complacer sus sentidos. Ellos sobresalen por su habilidad para explotar a los otros seres vivientes. Cuando la sociedad humana abandone esas
faltas primarias que Srila Rupa Goswami enumera, Atyahara, etc., cesará toda la enemistad que existe entre los hombres y los animales, los capitalistas y los comunistas, etc. Además, se resolverá todos los problemas debido al desequilibrio y la inestabilidad política y económica. Esta conciencia pura se despierta mediante la educación y prácticas espirituales adecuadas que ofrece científicamente el movimiento de conciencia de Krishna. Este movimiento de conciencia de Krishna propone crear una sociedad espiritual que pueda traerle paz al mundo. Todo hombre inteligente debe purificar su conciencia y liberarse de los 6 factores ya mencionados que impiden la ejecución del servicio devocional, refugiándose de todo corazón en este movimiento de conciencia de Krishna. Bien, algo interesante para subrayar ya terminando es que Srila Prabhupada lleva la enseñanza del néctar de la instrucción y la conecta con el primer mantra del Sri Shopanishad que estudiamos como parte de este módulo de Bhakti Shastri. Después del Upadeshamrita queremos estudiar el Sri Shopanishad y lo conecta con la situación social actual. Y de hecho es algo que muchas veces algunos analistas han observado, que todo este juego de comunismo, capitalismo, finalmente son los mismos, como dicen, los mismos perros con diferentes collares, se suele decir, los mismos perros con diferentes collares. Porque al fin y al cabo son, tanto unos como otros niegan a quién le pertenece el mundo y quieren controlar desde un ángulo o desde otro ángulo. Y es así, vemos que en la práctica no funciona ni un sistema ni el otro. Y la alternativa que da el Sri Shopanishad es una alternativa consciente de Krishna que se aplique independientemente de los modelos externos, pero que se aplique en la práctica en forma de valores que sustentan primero la integridad de la persona a nivel individual, la unidad de la familia, la unidad de la comunidad, de la sociedad y del mundo. Es decir, desde los valores espirituales conscientes de Krishna, de que todo le pertenece a Krishna y por lo tanto debemos utilizar solamente lo que necesitamos y compartir con el resto de las personas que son tan partes de Krishna como nosotros. Desde esa perspectiva se puede crear armonía, pero no desde otro ángulo. Y es importante, este principio es algo que se puede explorar y se puede utilizar al presentar la conciencia de Krishna en un ámbito social o cultural, analizando los problemas del mundo. ¿Alguna última pregunta o comentario sobre lo que hemos leído y comentado hoy? Sí, yo quería hacer un comentario sobre esto que necesitamos. Hay que tener cuidado porque siempre Srila Prabhupada dijo varias veces que nos rodeamos de necesidades innecesarias. Y esta frase me gustó muchísimo, se me quedó grabada, porque en realidad sí, lo necesitamos, no lo necesitamos. Y es una buena definición sobre eso. Es muy cierto, eso sucede muchas veces. Nos creamos necesidades innecesarias o necesidades artificiales. También Prabhupada utiliza esa expresión también en algunos lugares. Con esta nota terminamos. Muchas gracias. Hare Krishna. Srila Prabhupada ki jai. Srila Rupa Goswami Prabhupada ki jai. Samaveta Bhakta Vrinda ki jai. Jai Gaur Premanande.